Él era un hombre de silencios, no de guerras. En un mundo donde cada vez más las voces se alzan en estruendo y furia, él elegía dejar que el eco de su mutismo resonara más allá del ruido. Aquellos que miraban desde las sombras confundían su calma con debilidad, un craso error en la lectura de su carácter. La oscuridad que albergaba no era de destrucción, sino de introspección. En él habitaba una dualidad, un interior tumultuoso bajo una superficie imperturbable. ¿Y qué seres son más peligrosos, los que actúan o los que aguardan pacientemente? La noche era su confidente, el frío su aliado, y en la penumbra urdía el lienzo de su fortaleza. Algunos gritan en la cara de sus agresores. Él optó por observar con la serenidad del que sabe que la venganza no es un estallido, sino una estrategia. En el laberinto de la traición, él había encontrado su refugio. Su alma soportaba las cadenas de una paciencia infinita. Sus pensamientos ocultos bajo un velo de aparente sumisión eran más afilados que cualquier espada. Ella pensó que lo había doblegado, pero su error fue subestimar al rey que reina en silencio. No todo se soluciona con un golpe, no todo se resuelve con una palabra. Algunos lo logran esperando. Su silente compás era la melodía que anticipaba una danza aún más deslumbrante al despliegue del amanecer. ¿Y tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías expuesto tus cartas antes incluso de haber planeado el movimiento decisivo? A menudo en la profundidad de la noche, las estrellas parecían susurrarle sus propios secretos, contándole que no estaba solo en su propósito. Era un juego de ajedrez invisible jugado sobre un tablero que solo él podía divisar con claridad. A cada pieza que movía, encontraba consuelo en la certeza de que la verdadera justicia no buscaba venganza, sino equilibrar lo imposible. A lo lejos, un viento suave acariciaba las hojas como si el mundo mismo aceptara su resolución con un hálito casi reverente. La brisa parecía compartir su conocimiento único. La paciencia no es únicamente una virtud, sino el arma más poderosa al lado de la comprensión. Porque en su quietud, en su aparente retraimiento, residía una fuerza que pocos comprendían, pero que él sabía potencializar. El desenlace vendría de eso, no había duda, pues en cada relato de sombras y redes intrincadas siempre hay un momento cuando el guión da un giro y se alza un nuevo orden. Él estaba listo, preparado, con una cautela donde muchos hubieran flaqueado. Su alma no temía las voces que lo llamaban débil, pues ellas no conocían los explosivos secretos que burbujeaban bajo la superficie de su aparente esterilidad. ¿Por qué elegir el silencio cuando el grito es más fácil? Quizás porque el verdadero poder reside en decidir cuándo romper ese silencio. Y cuando finalmente lo hiciera, el mundo entero sabría que algunos reyes no rugen, esperan para borrar con el aplomo de una estrategia ejecutada con precisión. Pero más que cualquier acto, eran los pensamientos que cultivaba en la oscuridad los que traerían el amanecer de su justa proclamación. Es el soberano del eco resonante, el cargador de un manto que la mayoría no podría soportar. Ha sentido las fisuras en su espíritu, pero al igual que el acero, ha resistido el calor solo para emerger más fuerte, más afilado. Y cuando el momento llegara, él no dejaría una simple marca, dejaría su firma indeleble sobre el precipicio de los recuerdos de aquellos que le subestimaron. La luz del amanecer rompía el horizonte, pero no era la belleza del día naciente lo que preocupaba a la madre. Sobre la mesa de la cocina, los documentos cuidadosamente organizados parecían brillar con un propósito resuelto, como soldados alineados esperando su llamado a la batalla. Era el inicio de una cruzada por la justicia, y cada papel, cada declaración y cada evidencia acumulada murmuraba con poderío. Ella sabía que esta no era solo una batalla legal, sino una guerra de nervios, de resistencia mental y emocional, donde cada paso debía ser cuidadosamente orquestado. Mientras los planes se desarrollaban, resonaba el eco de las risas burlonas y los susurros venenosos de aquellos que alguna vez cuestionaron su temple. Podían sentir el cambio en el aire, no importaba. Lo que importaba era la sagacidad con que avanzaba un destello de acero bajo la superficie de su compostura tranquila. Todo lo que necesitaba estaba ante ella, y con cada pieza nueva de evidencia, la red de engaños de Robert comenzaba a desfallecer. Sabía que los errores humanos son como piedras en un estanque. Las ondas se extienden salpicando las superficies que alguna vez quirúrgico en su composición. La abogada, una mujer con la misma determinación feroz, caminaba junto a ella en esta travesía.
Sus reuniones eran una danza delicada entre la lógica fría y el fuego interno que clamaba por justicia. Juntas sabían que la verdad tenía su propio ritmo, su propia fuerza, y ninguna mentira podría subsistir en su presencia. El análisis detallado, las disecaciones exhaustivas de cada palabra y cada evento, aseguraban que no quedara ninguna grieta sin explorar ningún cabo suelto que pudiera ser explotado en el tribunal. Elizabeth la madre era un torbellino de preparación y resolución. En su interior resonaba la promesa que le había hecho a Sarah con voz calmada y firme: no pararemos hasta que se haga justicia. Estas palabras eran su mantra, su promesa cargada de autenticidad y un sentido de propósito que iluminaba sus acciones. La noche no traía consuelo sino claridad. En la soledad de sus pensamientos, revisaba y anticipaba las estrategias que podrían presentarse contra ellas. Los escenarios innumerables florecían en su mente, cada uno con sus desafíos únicos, pero no había espacio para temores innecesarios. No en esta ocasión. Con cada paso firme que daba, estaba más cerca de ese estado mental inquebrantable, donde la duda no existe, donde el miedo no tiene cabida, porque está diluido en la certeza de su causa. El viento soplaba con fuerza al otro lado de la ventana, como si el mundo exterior se uniera también a su misión. El aire era rico en promesas de cambio y de justicia retributiva. No era una simple búsqueda de venganza, era una misión para reconstruir lo que se había roto, para cimentar un futuro en el que lo pasado no se repitiera. Cada día que pasaba, cada batalla librada en el frente de este conflicto civilizado, pero implacable, aumentaba su fuerza. Amigos, familia, colegas, todos eran testigos del despliegue de un plan inteligente y calculado. Su presencia proporcionaba una red de apoyo que le recordaba que no estaba sola en esta batalla. La comunidad comenzaba a ser consciente del relato que se estaba hilando, de la historia que se desplegaba ante sus ojos, inspirándoles quizás a examinar sus propias vidas y relaciones con nuevas perspectivas. Finalmente, no era solo una cruzada por Sarah, sino una batalla más amplia contra todas las injusticias silenciosamente sufridas detrás de puertas cerradas. Elizabeth entendió que su lucha era un faro de luz para otros, una incitación silenciosa a levantarse, a no quedarse callados y a luchar por su verdad, sea cual sea el precio. A cada paso, Elizabeth se aseguraba de que su causa no solo fuese recordada, sino que también dejara una lección inquebrantable, que se puede sanar con el tiempo y con el coraje necesario. Los sonidos dentro de la sala del hospital eran un sutil eco de una batalla invisible. Cada monitor que pitaba y cada susurro de las cortinas al moverse te recordaban el campo de guerra silencioso en el que te encontrabas. Allí, esposada de alguna manera a su dolor, Sarah descansaba, mientras la luz de las primeras horas de la mañana se filtraba tímidamente a través de las persianas. Elizabeth estaba a su lado, su corazón dividido entre la furia y la compasión. El deber materno luchaba con la policía en ella, ambas facetas unidas en un objetivo: justicia. Las heridas visibles de Sarah narraban una historia sin adornos. Había recibido golpes que dejaron moretones en su piel y cicatrices en su ser. El relato de su sufrimiento ya no podía ser ignorado. Sin embargo, mientras el personal médico documentaba cada marca con precisión clínica, los ojos de Elizabeth buscaban algo más profundo. Aquellas lesiones eran solo la superficie de un océano de dolor, ocultando las corrientes de traición y humillación que corrían más abajo. La urgencia del momento resonaba como un grito silencioso en cada latido del corazón de Elizabeth. El desarraigo del abuso y la tarea de reunir las pruebas requería más que una recolección meticulosa de datos. Requería una habilidad emocional profunda, un temple que solo una madre podría poseer. Cada documento firmado, cada fotografía tomada, era un paso más en la búsqueda de la verdad. Estos primeros métodos legales, secos en apariencia, eran rica tierra en la que se plantarían luego las semillas de la justicia. Pero enfrentar esta realidad tan cruda y palpable no dejaba espacio para la debilidad. Elizabeth debía mantener su enfoque, incluso cuando el eco del llanto de su hija resonaba en sus oídos. Cada lágrima era una acusación silenciosa y un recordatorio de todas las veces que el sistema había fallado antes. Ahora ella estaba decidida a usar cada recurso disponible para garantizar que esta vez no sucediera. Para muchos este sería un momento para eliminar del mundo exterior, pero Elizabeth sabía mejor. La atención rápida de los médicos y su compromiso en documentar adecuadamente cada herida física
eran la base sobre la cual se construiría un caso sólido. Los rostros de los sanitarios mostraban comprensión y un profesionalismo implacable, definiendo con claridad lo que podría definirse como una danza ritual, adquiriendo evidencia necesaria para sostener el peso legal del asunto tal como requería la tradición de justicia. Y entonces, la impaciente carga emocional que la rodeaba se volcó hacia su visión. Desde detrás del velo de su amor humano por Sarah Elizabeth, podía sentir la rabia enraizándose en su resolución. Había aprendido por un camino difícil que la justicia no se concede, sino que a veces debe ser arrebatada de maneras precisas y legales. El abuso que Sarah había sufrido no era solo un crimen contra su cuerpo, era una guerra contra su dignidad. Cada segundo en la sala de hospital se inscribía como una letanía que sería utilizada como ariete contra los muros que Robert había levantado. Poco a poco, la comunidad médica se convertía en cómplice de un esquema más grande, cada uno de ellos representando una pequeña rebelión contra el silencio impuesto por el miedo. Entonces, mientras los oficiales de protección social entraban y salían de la sala de espera, Elizabeth vio un rayito de esperanza en medio de tanta adversidad. Sabía que Sarah no estaba sola y que la red de apoyo que había empezado a tejer quedaría más fuerte con cada hilo añadido. El aire cargado de la habitación y las luces parpadeantes simbolizaban más que los sacrificios inmediatos. Representaban una cadena de decisiones que debían tomarse con astucia y precisión para actuar en el entramado legal. Elizabeth, a pesar de su naturaleza inclinada al conflicto, discernió la importancia de proceder con cautela, sin dejar que la emoción de aquel momento nublara el razonamiento necesario para orquestar la caída de Robert. Finalmente, mientras los médicos terminaban su labor, Elizabeth se detuvo a considerar no solo el horror de lo documentado, sino también las oportunidades escondidas en aquella evidencia. Este era un catalizador tanto para un cambio en su situación familiar, como para una transformación social más amplia, un mensaje de resistencia. Con el alma a la vista, y encendiendo la llama de la justicia en su interior, se preparó para seguir adelante, con cada paso firme en dirección a un mundo donde ningún otro tendría que sufrir en silencio. Camila, la vecina cuya vida aparentemente trivial ocultaba un ojo agudo para los detalles, se convirtió en un inesperado as bajo la manga. Mientras paseaba a su perro en las mañanas frescas, sus ojos no solo captaban la belleza de las flores del vecindario, sino también las sombras que pasaban frente a su cámara de seguridad. En una sociedad donde vigilamos nuestros patios como castillos, Camila había recopilado sin saberlo piezas vitales de un rompecabezas mucho más oscuro. Al enterarse de la difícil situación de Sarah y su madre, tomó la decisión de compartir su evidencia. Era un acto de valentía, una pequeña rebelión capturada en clips de video, que cuando se unieran, podrían contar una historia mucho más poderosa que cualquier testimonio verbal. Por un momento, Elizabeth sintió que su lucha dejaba de ser solitaria. La comunidad que alguna vez parecía indiferente y distante, comenzó a movilizarse. Cuando Elizabeth le mostró a Camila los hematomas y las cicatrices escondidas en la piel de su hija, lo que vio en los ojos de Camila no fue shock, sino resolución. Era como si estuviera viendo a un ejército silencioso levantarse en torno a ellas, cada vecina, compañero de trabajo o amigo, ahora convertido en un soldado de su causa. Este sentido renovado de unidad era lo que Elizabeth necesitaba para seguir adelante con su plan. Sin embargo, sabía bien que el camino hacia la justicia no era simple. Cada nueva pieza de evidencia era una piedra angular que cuidadosamente colocó en la construcción de su caso. Como un estratega meticuloso, cada paso tenía que ser calculado, cada acción debía ser justificada. En el tribunal las emociones podían nublar el juicio, pero los datos, los hechos y las imágenes eran imparciales y fríos como la ley misma. Confiaba en que estas pruebas tangibles serían lo que finalmente pondría fin a la tiranía de Robert. El apoyo de Camila no solo ofrecía un significado especial en la recopilación de pruebas, sino que encendía una chispa de coraje dentro de la comunidad. Otros comenzaron a compartir sus propias historias en círculo de confianza. Las voces que anteriormente no habían hablado empezaban a hacerlo. Las conversaciones ya no eran solo sobre rumores o especulaciones, sino sobre experiencias personales y colectivas de superación y resistencia. Este movimiento de solidaridad encajó perfectamente con la visión de Elizabeth
de un entorno donde sus hijos y los hijos de sus amigos pudieran crecer sin temor, un lugar en el que la verdad tuviera más peso que cualquier mentira, cuidadosamente tejida. Mientras avanzaba, Elizabeth entendió que cada decisión debía estar arraigada no solo en la destrucción de lo que Robert había perpetuado, sino en la construcción de nuevas bases para su hija y para sí misma. Aprendió a equilibrar sus emociones con la calma de un lago cristalino. Sabía que cualquier movimiento precipitado podría alertar a Robert, dándole oportunidad para contrarrestar. Estratégicamente se mantuvo un paso adelante, anticipando las jugadas como si estuviera en un tablero de ajedrez, donde la única pieza que importaba era su reina Sara. Poco a poco, lo que había sido un círculo vicioso de abuso y traición, se transformaba en una red de esperanza y reclamo de poder personal. La narrativa de su familia ya no era únicamente de sufrimiento, sino de supervivencia. Elizabeth comprendía el valor de cada aliado y mantenía con respeto y gratitud cada súplica de ayuda, cada testimonio, cada video aportado. La comunidad, antes fragmentada y aislada, ahora se unía como hormigas alrededor de su reina, dispuestos a proteger lo que consideraban justo y necesario. Su convicción crecía mientras las paredes que Robert había levantado comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de las pruebas recopiladas. El abuso ya no era un secreto meticulosamente guardado, sino una verdad gritante e ineludible. La fase final del plan de Elizabeth se acercaba. La justicia, que alguna vez fue un concepto distante y abstracto, ahora tenía un rostro, una representación tangible del cambio que buscaba. Armándose con la evidencia recopilada por Camila y las nuevas voces de la comunidad, estaba lista para el siguiente paso de su lucha por el bien. Con cada aliado inesperado que se unía a su batalla, Elizabeth sabía que el futuro de su hija y de otras en su situación dependía de ganar esta guerra silenciosa. La transformación de Elizabeth había alcanzado su cúspide. Atrás quedaban los días en que se sentía atrapada en una relación opresiva, huracanes de dolor y mentiras, erosionando la esencia de su hogar. La guerra que había estado librando en las sombras, hecha de susurros y miradas cómplices con aliados inesperados, estaba a punto de emerger a la luz del día. Robert, el catalizador de esta historia, había construido su castillo de arena sobre un cimiento de manipulaciones. Sin embargo, desconocía que bajo su aparente dominio se cocinaba una revolución. Elizabeth, con una fuerza inquebrantable, había recogido las piezas de su vida rota y las convertía en armas legales y estratégicas. Este momento no era solo una batalla por la salvación de su hija Sara, sino una revuelta en nombre de tantas voces silenciadas. Con cada prueba reunida, Elizabeth sentía su propósito más claro. Las grabaciones proporcionadas por Camila eran dagas que cortaban las cadenas de Robert, revelando una realidad que él se esforzaba por ocultar. Elizabeth no solo albergaba un deseo de justicia, sino una necesidad inextinguible de reivindicación y protección. Era un camino arduo donde cada documento y fotografía añadía peso al caso, pero también una carga de emociones que trataba de contener. Mientras se preparaba para el enfrentamiento legal, se adentraba en un mundo donde la precisión y la lógica acechaban cada paso. No había lugar para el error, cada movimiento debía estar calculado con una meticulosidad de cirujano. La estrategia, elaborada meticulosamente con su abogado, transformaba su narrativa de madre angustiada en una figura escudada por la ley y la determinación. En el núcleo de su plan, la figura de Denise, la amante de Robert, surgía como un recurso inesperado. Convencerla de testificar fue un maratón psicológico que involucraba promesas de protección y una sincera exposición de las consecuencias de su silencio. Esta alianza insólita tenía el potencial de inclinar la balanza, un deslizamiento que Robert no anticipó. Elizabeth sabía que la unión de su comunidad era el verdadero coloso entre las herramientas a su disposición. Amigos y vecinos, una vez neutrales y apáticos, ahora ofrecían su apoyo con fervor militante. Ya no eran meros espectadores, sino guerreros en una cruzada por la justicia, dispuestos a elevar las voces de los que sufren invisibles tras las puertas cerradas. A medida que la fecha del juicio se acercaba, el pulso comunitario marcaba un ritmo de resistencia y expectativa. Sabía que las intrigas sociales podían ser un campo minado de desinformación y prejuicios, pero confiaba en que el poder de la verdad prevalecería sobre el choque de rumores y calumnias. En estas aguas turbulentas,
Navegaba con la certeza de que su causa era justa y que cada testimonio ofrecido era un ladrillo en el camino hacia el reconocimiento y la retribución. El día del juicio prometía ser un crisol de emociones. Elizabeth había preparado cada detalle, nada se dejaba al azar, ya que una victoria legal representaba mucho más que una simple sentencia judicial. Era un mensaje incisivo para aquellos que sufren en silencio, una declaración de que la opresión y el abuso, aunque poderosos, no son invencibles. Con el paso del tiempo, Sarah había comenzado a encontrar su propia voz, pequeña pero creciente en su intensidad. Era un recordatorio constante de que a pesar del dolor y el caos, la vida seguía ofreciendo posibilidades de reparación y crecimiento personal. La batalla seguía en pie, pero Elizabeth tenía claro que el destino final no solo definía la justicia para Sarah, sino que desterraba la sombra de miedo y humillación que Robert había proyectado sobre su familia. Este compromiso de reconstrucción personal y legal no solo buscaba castigo, sino redención y un renacimiento para todos los involucrados. Cada paso que la acercaba hacia el tribunal era uno más hacia la luz, una luz que prometía iluminar los rincones oscuros y ofrecer a su familia y a otras en situaciones similares una tregua del tumulto que habían soportado. La narrativa de esta familia dolida pero íntegra resonaba con fuerza entre aquellos dispuestos a escuchar, mostrando que la verdad, por amarga que sea, es el catalizador esencial para el cambio verdadero y la justicia que tantos desean. La tormenta se desataba en el alma de Elizabeth mientras veía cómo la comunidad que una vez había compartido las alegrías y las luchas comunes, ahora parecía estar dividida por un velo de desconfianza y juicio apresurado. El cobarde manto del chisme se había extendido rápidamente, envolviendo a cada residente con fragmentos de suposiciones y conclusiones precipitadas. Los susurros en las esquinas de las calles, en las reuniones sociales, y hasta en las largas filas del supermercado, habían transformado cada interacción mundana en un campo minado de consecuencias sociales. Estos rumores no eran más que un eco distorsionado de una verdad velada y compleja, pero aún así tenían el venenoso poder de destruir reputaciones y quebrantar espíritus. En un mundo donde la imagen era tan esencial como la esencia misma, Elizabeth comprendía que el daño público y privado podía ser indistinguible y a menudo devastador. La destrucción de la moral era un crimen lento y meticuloso que se infiltraba en las mentes de aquellos que por miedo o ignorancia elegían creer las historias más simples y sensacionalistas, en lugar de enfrentar la realidad con coraje y empatía. A medida que los días pasaban, Elizabeth observó cómo la línea de quién estaba de su lado y quién prefería mirar desde la barrera se hacía más deliberada. En esa delicada balanza de percepciones, quienes elegían apoyar a Sarah y a su familia, lo hacían con una determinación valiente, desafiando la oscura marea de desinformación. Sin embargo, cada apoyo venía con la sombra de la incertidumbre. Estaban siendo juzgados también por su elección de estar de un lado u otro. Se convertirían en el próximo objetivo de la burla colectiva. La comunidad actuaba como un organismo vivo, respirando y reaccionando en un ciclo interminable de complicidad y aislamiento. Elizabeth había visto de cerca el rostro de la traición y sabía que en tiempos de crisis los verdaderos aliados se revelaban no solo por sus palabras de aliento, sino por sus acciones inquebrantables. Incluso ante las miradas hostiles, estos aliados inesperados se alzaban como pilares de integridad, recordándole a ella y a quienes elegían el camino de la justicia que el mundo no estaba completamente perdido en la obscuridad del juicio prematuro. Esta batalla no era solo legal o moral, era profundamente psicológica. Comprender el impacto que una comunidad puede tener sobre una víctima ya de por sí vulnerada era imprescindible para prever los próximos movimientos. La resistencia personal tan necesaria en este momento radicaba no en ignorar el doloroso ambiente, sino en utilizarlo como un trampolín hacia una verdad más reveladora y emancipadora. Elizabeth se encontró desmantelando cada murmullo, cada señal inspirada por la fuerza que su comunidad le había robado tan audazmente, pero que sin saberlo, también le estaba devolviendo. La batalla de percepción era a veces más desgarradora que la lucha cara a cara con aquellos que les habían lastimado. Mientras el juicio se desarrollaba en el ámbito de la ley, otra corte paralela tenía lugar en la cotidianidad de la vida comunitaria. El juicio constante era un recordatorio amargo de que para muchos era más conveniente seguir la corriente de la corriente popular
que detenerse a considerar las implicaciones de sus creencias infundadas. En este terreno pantanoso, Elizabeth percibía tanto la carga como la oportunidad de ser una voz que desafiara la ola de la ignorancia colectiva. Ella no era ajena a los sacrificios que esta posición demandaba. Sería una batalla prolongada, una guerra no declarada, en la que su estrategia no residía en atacar directamente a quienes escogían ignorar los hechos, sino en dispersar las sombras con la luz de la verdad y la resistencia emocional. La lucha consistía entonces en no ceder al impulso primario de la venganza impulsiva, sino en cultivar un sentido de justicia paciente y calculado, donde el objetivo no era infligir daño, sino establecer precedentes de valor y verdad. Mientras tanto, Sarah, en su travesía de curación y resurgimiento, encontraba su fortaleza en la conciencia de que cada rumor inexacto era una oportunidad para desmentir con hechos y trascender con dignidad. La comunidad seguía siendo un terreno ambiguo, a veces un refugio, otras un campo de enfrentamiento, pero invariablemente un espejo donde la verdad, tarde o temprano, debía reflejarse. Así, Elizabeth y Sarah avanzaban desbrozando el denso bosque de la desinformación, con el filo afilado de la verdad y la resiliencia, conscientes de que aunque la redacción final de su historia estaba aún por escribirse, su legado de justicia ya estaba sembrado en el corazón de quienes todavía sabían escuchar. Alguien dijo una vez que el filo más afilado es el de una voluntad desafiada, especialmente cuando la injusticia se impone contra quienes se defienden con uñas y dientes. De manera silenciosa, la comunidad tornaba sus ojos hacia Elizabeth. Su determinación era palpable, visible para todos, como una marea imparable que se avecina contra la costa de la indiferencia. El mercado no solo era un lugar para intercambiar productos, sino el epicentro de rumores y el campo de batalla para enfrentamientos no deseados. El destino decidió que precisamente aquí se diera un encuentro agudo, una confrontación donde el aire era denso con la anticipación de palabras no dichas. Los matones de Robert, figuras sombrías que rondaban como cuervos esperando en los márgenes de la moralidad, la observaron con miradas desafiantes. Lo que debería haber sido un intercambio trivial en el mercado, se transformó en una danza delicada de miradas y silencios, cargados de significado. Elizabeth sabía que este encuentro era un juego de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado preciso. Cada paso hacia adelante, cada intercambio de palabras con los rostros tiesos de los acólitos de Robert, era un recordatorio tangible del riesgo. Pero más allá del peligro había una verdad inequívoca: la justicia no era un lujo, sino una necesidad. La presencia amenazante de los hombres no estaba destinada a intimidarla, sino a galvanizar su resolución. Elizabeth era consciente de que no solo luchaba por Sarah, sino por todas aquellas que en silencio sufrían abusos en las sombras de la indiferencia social. Mientras sus pensamientos serpenteaban por entre las posibilidades de su próxima jugada, una idea emergió con claridad. La confrontación directa no era la clave. Sería más provechoso utilizar esta presión como una ventaja estratégica. Los hombres de Robert estaban acostumbrados a la intimidación directa, pero no a un enfoque subversivo donde la verdad misma se alzara como el arma definitiva. Así pues, decidió ocultar sus cartas mejor guardadas, revelándolas solo en el momento más contundente posible. Este encuentro no era solo un paréntesis en su viaje de justicia, sino un puente hacia lo inevitable. Lo que había comenzado de una manera aparentemente adversa, ahora se estaba convirtiendo en el catalizador para actuar con una audacia sin precedentes. La comunidad observaría ya no con pasividad, sino con un interés creciente como testigos involuntarios en el teatro de la vida real. La culminación de esta nueva etapa comenzaría con un aliado inesperado en el horizonte: Denise, la amante de Robert. Consciente de que Denise poseía tanto información privilegiada como resentimientos no resueltos, Elizabeth veía una oportunidad en reclutarla, no solo como testigo, sino como cómplice en una nueva trama de justicia. El riesgo era elevado. Involucrar a Denise significaba caminar sobre una fina cuerda de lealtades divididas. Sin embargo, Elizabeth tenía el pulso firme de saber que la verdad, aunque a veces tardía, era incontenible. En la siguiente fase del intrincado juego, Elizabeth se enfrentó al dilema de cómo convencer a Denise para que tomara parte activa en esta cruzada. Si bien las primeras conversaciones fueron difíciles entre recelos y desconfianza, la realidad se impuso con contundencia.
Denise, enfrentada con las posibles consecuencias de quedarse estática, demostró una receptividad inesperada. Aquí, no solo se jugaba el destino de Sarah, sino también el futuro de Denise, atrapada en una red de manipulaciones que poco a poco se desmoronaba. El camino hacia la verdad demandaba valentía tanto de Denise como de Elizabeth. Las palabras y las acciones debían ser calculadas, evitando no solo las trampas de Robert y sus secuaces, sino también las propias dudas internas que solían surgir en momentos de debilidad. Sin detenerse, continuaban allanando el terreno para un enfrentamiento definitivo, conscientes de que cada paso dado con incertidumbre intercalaba la fuerza de sus convicciones con la posibilidad de una redención completa. Así fue como al salir del mercado aquel día, Elizabeth no solo llevaba consigo las marcas de un enfrentamiento inminente, sino también una nueva resolución, un filo aún más afilado que cualquier amenaza verbal. El escenario estaba dispuesto, las piezas en juego, y si bien el tablero estaba lleno de incertidumbres, una cosa era clara para todos los implicados: la justicia, al final de todo, sería el juez imparcial en una historia donde la verdad siempre despuntaría. El amanecer de la negociación entre Elizabeth y Denise planteaba una nueva dinámica en esta intrincada red de lealtades y traiciones. La fragilidad de su alianza pendía de un fino hilo de intereses compartidos, y aunque Elizabeth sabía que no debía confiar plenamente en Denise, había un cariz de desesperación en la amante de Robert que prometía ser un aliado potencialmente poderoso. Denise, acariciando los límites de su propia vulnerabilidad, había iniciado su día en medio de pensamientos tumultuosos. La cruda realidad de su vida enredada en las mentiras de Robert era un recordatorio constante de las cadenas que había pasado tanto tiempo ignorando. La promesa de una salida, de estar finalmente libre del control opresivo, era un canto de sirena al que no pudo resistirse. Durante una reunión tensa, custodiada por el silencio compasivo de una pequeña cafetería, Elizabeth y Denise comenzaron a trazar las líneas de su acuerdo. Cada palabra, cada mirada, era una danza cuidadosa entre la necesidad y la reticencia. Elizabeth, elocuente en su frialdad, presentó su oferta, una oportunidad única para testificar a cambio de protección. La proposición tenía el matiz de un ultimátum disfrazado de salvación, un rescate en el borde del abismo. La respuesta de Denise fue un suspiro entrecortado, una combinación de miedo y esperanza. Sabía que arriesgarse era apostarlo todo, pero Robert había construido un imperio de oscuridad que eventualmente caería. Ella ansió ser la mano que encendiera la mecha de su caída, un acto de justicia que saciaría su sed de redención. La conversación se fue desarrollando con la claridad de un asunto estructurado con precisión legal, alejado de las emociones desenfrenadas que tan a menudo desbocaban los corazones en estas circunstancias. Denise, con los ojos brillando de determinación recién hallada, aceptó la oferta. La incertidumbre se disipó mientras su destino se alineaba con el de Elizabeth, quien ahora contaba con un testigo crucial en su arsenal legal. La transformación de Denise de una pieza manipulada a un alfil en el tablero de justicia fue un cambio sísmico en el juego. Ya no era solo una figura secundaria en la narrativa destructiva de Robert, pues había abrazado un papel que prometía restablecer la verdad y equilibrar la balanza a su favor. Mientras ambas mujeres se levantaban de la mesa, la atmósfera cargada prenunciaba un cambio inminente. El anhelo de justicia y libertad latía con fuerza en sus corazones, mientras los patrones de poder comenzaban a resquebrajarse y la fragilidad de las mentiras de Robert quedaba expuesta a la luz del día. El pacto acordado en la penumbra de la cafetería hermanó los destinos de Denise y Elizabeth, forjando una alianza improbable fundamentada en la verdad. Con cada paso que daban alejándose de aquella pequeña mesa, dejaban tras de sí fragmentos de miedo transformados en sombras que quedarían desdibujadas por la luminaria de su determinación indomable. Una nueva etapa de la batalla se había abierto con Denise comprometida a testificar, prometiendo desentrañar la trama de falsedades de Robert en el escenario legal que ya se preparaba. En el horizonte se vislumbraba el juicio donde la confianza recién adquirida de Elizabeth, alimentada por sus nuevos aliados, se preparaba para enfrentar el desafío definitivo. La justicia, acechando en las sombras, encontraba un nuevo resquicio para reclamar lo que le pertenecía: la voz de la verdad elevada, audible y clara. Mientras tanto, las consecuencias de esta alianza empezaron a filtrarse en la comunidad.
La noticia de la traición de Denise se esparció como un vendaval, generando una gama de reacciones que oscilaban entre la incredulidad y el aplauso. De alguna manera, la sociedad había encontrado un nuevo símbolo de coraje, una demostración palpable de que incluso aquellos atrapados en la red indeleble de la manipulación podían encontrar su camino hacia la libertad. Ante la proximidad del juicio, el terreno parecía más firme bajo los pies de Elizabeth. La certidumbre de que Robert finalmente enfrentaría la justicia reforzó su resolución. Cada paso en falso que había dado se reordenaba ahora en una línea recta, apuntando directamente hacia la sala del tribunal. Era entonces cuando comenzaba la mirada al interior, una revisión introspectiva necesaria que tanto Denise como Elizabeth debían enfrentar. El eco del pasado pesado y denso resonaba suavemente en sus mentes, recordándoles que aunque habían encontrado un nuevo propósito, las secuelas de sus decisiones seguirían trazando caminos en sus vidas. Dedicadas a sus caminos renovados, ambas mujeres se preparaban para la batalla que se avecinaba. La narrativa de engaño y traición se había transformado en crónica de redención, y en cada latido de sus corazones seguía el ritmo de una justicia renovada, esperando emerger gloriosamente al amanecer del juicio. En el silencio que precedía a la tormenta, Elizabeth y Denise encontraron un agridulce consuelo en la certeza de que al final serían los fuertes quienes definirían el desenlace de esta historia. La visión de una negociación teñida de peligro y malicia pendía en el aire con un aura seductora e impredecible. Denise, hasta este punto, una figura nebulosa en la sombra del infame legado de Robert, ahora debía decidir si surgiría como un testigo crucial que desmantelaría el castillo de naipes meticulosamente construido. Pero la traición, aun cuando necesaria, no es un camino lineal o sencillo. Encierra un espiral complejo de emociones, aislamientos y el inmutable miedo al desconocido. Sin embargo, la determinación está pavimentada con intenciones ulteriores, y la madre de Sarah sabía exactamente qué cartas jugar. Había magistralmente preparado el terreno para la negociación. Al unirse a Denise, empleó psicológicamente precisos catalizadores, recordándole las cadenas invisibles que Robert aún mantenía enredadas alrededor de ella. Le retrató en crudos términos las consecuencias de seguir bajo su sombra coercitiva. Una vida perpetuamente encadenada a un manipulador que ya no tenía el control de su narración, o un camino hacia la libertad marcado por su verdadero poder de decisión y justicia. El marco que presentó resonó profundamente en Denise, creando un eco perturbador de reconocimiento y temor. Cualquiera en su situación a ti, te haría cuestionar de qué lado está la balanza moral dispuesta a inclinarse. Reconocer un cambio de poder es una experiencia inquietante, pero también es una invitación hacia el heroísmo escondido. La oferta de protección añadió un matiz de seguridad que hasta ahora había sido tan etérea como una niebla matutina. Denise era cautelosa. El hábito arraigado de la desconfianza no moriría fácilmente, pero vaga o no, vislumbró un futuro donde sus propias cadenas podrían quebrarse. El poder que había guardado siempre en segundo plano, alimentando las llamas de Robert, como combustible destinado ahora, podría redirigirse. Denise, al visualizar su lugar en el estrado, imagina el crujido de la justicia, reverberando por el juzgado cada palabra encaminada hacia la verdad. Este acto armaría un nuevo nivel psicológico, uno donde no solo desarmaría públicamente al verdugo de Sarah, sino que también se emanciparía de sus propios grilletes. La situación que inicialmente despertó recelo se transformó rápidamente en un vehículo para renacer su sentido del orgullo y dignidad, ambas aplastadas anteriormente por la opresión. Para Denise, esto no solo era una negociación en el sentido tradicional, se convirtió en un rito de pasaje. Mientras la comunidad observaba desde las sombras entretenidos, inherentemente por el espectáculo dramático, se convirtió en un símbolo, una mezcla entre la controversia y la heroica reinvención personal. A través de la decisión de simplemente alzar la voz, reveló una tenacidad extraordinaria que incluso aquellos que la miraban desde la distancia no pudieron ignorar. Se preguntó cuántos otros en su situación permanecían silenciados, formando multitud bajo la misma sombra. Mientras los legalismos se desarrollaban alrededor de ella, Denise se convirtió en testimonio itinerante del poder modélico del empuje psicológico para liberarse de las cadenas de abuso. Las tensiones latentes, a menudo entumecidas por años de docilidad,
comenzaron a gestallar en su pecho, estallando finalmente en una demostración de voluntad apasionada. Esta negociación era solo el comienzo, una chispa que convertiría la pólvora acumulada de injusticias y derrotas anteriores en una combustión ardiente de empoderamiento personal. Así la fragilidad de la situación, la línea tan fina y difusa entre el control de Robert y la resistencia de las mujeres que él subestimó, mostró cuán fácilmente podía tambalearse todo. A medida que Denise superó sus propios miedos internos, forjó una narrativa más allá de la mera traición. Emergió una especie de justicia poética reclamada en las entrañas del caos. Poco sabía Robert que su propio mecanismo de manipulación, una vez robusto, estaba empezando a deteriorarse desde dentro, derrumbando las columnas de su dominio. Y aquí, en este vértice crítico de la confrontación, se crea un espacio donde los principios de resistencia, el deseo de rectitud y la insistencia en una narrativa justa convergieron con una fuerza casi tangible. Esta negociación demostró ser más que una simple transacción. Aquí Denise encontró la oportunidad de reescribir partes abolidas de su historia, reafirmando que aquellos atrapados bajo el yugo del engaño pueden encontrar su camino hacia la resistencia y finalmente hacia la resolución. Con las piezas en su lugar y las apuestas levitando en el aire cargado de expectativa, la audiencia no podía hacer más que aguardar el desenlace que se avecinaba. Cada testimonio, cada revelación, prometiendo desplazar el péndulo en la dirección de la justicia inminente. Con la mirada firme y una determinación que resplandece en su pecho, la madre se enfrenta al inminente juicio como una guerrera en el umbral de la batalla. Las sombras del pasado no amedrentan su espíritu, más bien inflaman el fuego que alimenta su resolución de hacer lo correcto. La recolección de pruebas no ha sido tarea fácil. Cada documento, cada testigo, representa horas de indagación minuciosa, de noches en vela, organizando un caso robusto que todavía titila bajo el peso de la incertidumbre. Sin embargo, estas pruebas son su escudo, su arsenal para enfrentarse a un sistema que tantas veces ha fallado a otros como Sarah. Los preparativos para el juicio no solo involucran los aspectos tangibles como carpetas y documentos, sino también las tensiones invisibles que hierven bajo la superficie. Ella siente el peso del mundo sobre sus hombros mientras se alista para llevar este capítulo no solo frente a un juez, sino ante la sociedad que ha observado en silencio cómplice. Las consecuencias de esta batalla legal se expanden más allá del tribunal, plantando las semillas para un cambio en la comunidad que los rodea. La convivencia con el temor es un acto de valentía constante. El miedo a lo desconocido palpita en cada latido, pero no la paraliza, al contrario, la impulsa. Con ojos al futuro se mantiene enfocada en la necesidad de proteger a Sarah, no solo de Robert, sino de cualquier otra forma de daño que la incertidumbre pueda traer. La preparación emocional es tan esencial como la preparación logística. Cada noche, con la oferta de sueños reparadores, supone un ensayo mental de su declaración, la visualización del desenlace deseado. En esta etapa crucial, cada detalle importa. Las declaraciones de apoyo han sido vitales. La certeza de contar con la comunidad, aunque flaqueante, a veces fortalece su causa. Cada llamada telefónica, cada nota de aliento, le proporciona una dosis adicional de fortaleza, un recordatorio de que aunque pueda sentirse aislada en su lucha, no está sola. Las voces que apoyan su búsqueda de justicia se han convertido en un coro de determinación que reverbera en su pecho. Los días se sienten interminables, pero la proximidad del juicio otorga a cada hora un matiz de urgencia y esperanza. Las decisiones ya tomadas se evalúan y reevalúan en su mente, elegir a los testigos adecuados, tener claro cada argumento que se presentará, todo con el firme objetivo de no dejar espacio a la duda. La madre recuerda que la justicia a veces es esquiva, pero se compromete con alma y vida a asegurar que esta vez prevalezca. Con cada nuevo amanecer, el punto álgido de esta cruzada se aproxima. La expectativa se siente pesada como un manto dispuesto a sofocar cualquier atisbo de debilidad o desánimo. Pero bajo ese peso la madre se endurece, encontrando fortaleza en recordar que cada paso que ha dado la ha acercado a este momento al borde del cambio. La batalla en la corte se acercará con una mezcla de terror y triunfo. Su hoja de doble filo ofrece tanto liberación como rendición de cuentas para aquellos que han permanecido al margen de la justicia durante tanto tiempo.
Lo que una vez fue una serie de obstáculos, le parece ahora el campo propicio para demostrar su valía, para exponer al mundo la verdad de las heridas que todavía laten bajo la piel de su hija. La madre se sienta tranquilamente repasando mentalmente las últimas fases de esta odisea. Dentro de este silencio encuentra paz, un raro momento de calma antes de la tormenta, consciente de que cada detalle que ha orquestado en esta sinfonía legal está alineado para ofrecerles a ella y a Sara un futuro sin las cadenas del pasado. A medida que el juicio se acerca, ya no es solo la historia de una venganza justa, sino la historia de la perseverancia y el valor requeridos para reclamar una vida nueva. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras las palabras reverberaban a través del aire pesado. El juicio era la culminación de todo el esfuerzo y angustia vividos hasta ese momento. Sara mantenía la mirada baja, sus ojos reflejaban un océano de sufrimiento contenido, pero también de determinación renovada. Cada testimonio era una pieza crucial en el rompecabezas que desnudaba la brutal realidad de su vida. Los testigos tomaron su lugar uno a uno, llenando la sala no solo con sus relatos, sino también con la carga emocional que cada palabra acarreaba. Denise, quien había jugado un papel vital en destapar la verdad, caminó al estrado con los nervios tan visibles como los aplausos silenciosos de apoyo que evocaron en los corazones de quienes comprenden la magnitud de su decisión. Ella relató con valentía cómo Robert había manipulado y engañado, delineando un cuadro de fraudes y abusos que chillaba por justicia. El ambiente en la sala era palpable, cada palabra agregando peso al archivo emocional que Sara llevaba consigo desde hace tiempo. Las personas en el público contenían la respiración, una mezcla de compasión y asombro silencioso, resonando desde cada esquina mientras los relatos se entrelazaban en un tapiz de abuso físico y emocional. La madre observaba desde un rincón, su expresión era de calma feroz. Su resolución era tan impenetrable como ese escudo que había levantado para Sara, un símbolo de promesas y protección inquebrantable. Cuando las pruebas de fraude financiero fueron presentadas, el ambiente se tornó aún más intenso. Robert, que hasta entonces se había mostrado impasible, ahora comenzaba a sentir la presión de los muros cerrándose a su alrededor. Era evidente que su mundo, construido sobre mentiras y manipulación, estaba derrumbándose ante la persistente luz de la verdad. La habilidad del abogado de la madre para presentar el caso con una precisión quirúrgica sumada a la determinación de los testigos formó una sinfonía legal casi perfecta. No se trataba solo de exponer las vilezas de Robert, se trataba de resaltar la valentía de Sara y de aquella comunidad que había decidido que la justicia debe prevalecer. Cada declaración, uniendo piezas del rompecabezas, no solo aportaba claridad al caso, sino que también proporcionaba vivas imágenes del dolor y sufrimiento sufrido por Sara, a la vez que destacaba la integridad y fuerza que había demostrado frente a circunstancias desgarradoras. Las defensas desde el lado de Robert eran cada vez más desesperadas. Su comportamiento, intentando desviar la atención, era tan inútil como patético. Las pruebas eran contundentes, los testimonios eran implacables, y la estrategia claramente estaba funcionando. El juez prestaba atención meticulosa, sin perder detalle de cada giro de la narrativa que fluía ante él como un testimonio de libertad retenida demasiado tiempo. Cuando el abogado de la madre concluyó su relato, una oleada de esperanza invadió la sala. Ahora quedaba en manos del jurado tomar su decisión, aquella que no solo determinaría el destino legal de Robert, sino que también brindaría una forma de vindicación para Sara y todos los que la apoyaban. Era sin duda una batalla emocional que resonaría más allá de las paredes de esa sala, un recordatorio nítido de que la justicia, aunque lenta, finalmente puede despejar la oscuridad con su incandescente fulgor. Mientras el juicio llegaba a su cúspide, las expectativas se mezclaban con el temor latente a lo desconocido. La madre sabía que había preparado el terreno con todos los esfuerzos posibles, pero también comprendía que el resultado final estaba más allá de su control inmediato. Todo lo que quedaba ahora era esperar el veredicto y confiar en que el sacrificio y el coraje demostrados serían reconocidos. Cuando las puertas del tribunal se cerraron por el día, cada uno de los que había participado en la jornada se retiró llevando consigo el peso de lo vivido. Para Sara y su madre, esta era una etapa más de una lucha que parecía interminable, marcada por el innegable lazo de unión que habían forjado a través de su dolor compartido
y su inquebrantable resolución de asegurar que la justicia esta vez no sería esquiva. Cuando el tribunal finalmente se reunió para desvelar el veredicto, el ambiente era una mezcla de silenciosa anticipación y eléctricas expectativas. La decisión que allí se tomaría resonaría en los corazones de todos presentes. Así de sencilla, así de trascendental. Durante el juicio, cada testimonio, cada evidencia, había construido un relato detallado y conmovedor de abuso y manipulación. La madre y Sara, con la dignidad de quien aguarda un reconocimiento merecido, aguardaban el desenlace de su larguísima lucha. Cuando el juez comenzó a hablar, cada palabra parecía arrastrar el tiempo con precisión agónica. Uno a uno los cargos fueron leídos. Cada afirmación de culpabilidad marcaba un golpe dirigido al bastión de las mentiras de Robert. La estrategia de defensa de sus abogados, basada en la negación y la distorsión de la realidad, había sido insuficiente frente a la contundencia de las pruebas y la claridad del testimonio de Denise. Su decisión de apoyar a Sara y la madre había sido esencial, y ahora su valentía se veía recompensada. El jurado no titubeó en su decisión. Robert fue considerado culpable de todos los cargos. La culminación de este juicio fue más que un veredicto judicial. Fue la consagración de la verdad, el reconocimiento de que la justicia debía prevalecer por encima del miedo y el abuso de poder. Para Sara y su madre significaba el primer paso tangible hacia una vida menos cargada de sombras. Fuera del tribunal, al salir sus rostros se iluminaban con una mezcla de alivio y el entendimiento del cambio que se avecinaba. Para Sara, el futuro ya no era un camino pavimentado con incertidumbres, sino una senda que, aunque ardua, empezaría a trazarse con esperanza. Para la madre era la constatación de que su feroz protección y avenencia habían sido fundamentales, y que su amor y sacrificio por su hija no habían sido en vano. Sin embargo, en medio de la algarabía que seguía al veredicto, subyacía una comprensión silenciosa pero penetrante. Las heridas podían sanar, pero nunca desaparecer. Son las cicatrices las que cuentan la historia, actúan como recordatorios imborrables del pasado y dan forma al carácter que emerge. Sara y su madre llevaban tales cicatrices, pero ahora se las reconocía como emblemas de su resiliencia más que de su sufrimiento. La comunidad que había observado el drama desarrollarse tan de cerca, comenzaba también a reconocer su propia responsabilidad en los eventos. Muchos vecinos reflexionaban sobre cómo sus propias acciones, o falta de ellas, habían influido en la crisis. Aquella mezcla de culpa y resolución hizo que más de uno se propusiera enmendar sus formas, de modo que en el futuro nadie más tuviera que sufrir en silencio. Ese proceso de autorreflexión emergía como la verdad reveladora que el juicio había desenterrado. Sara y su madre, a medida que se alejaban del tribunal, entendieron que aunque la batalla más visible había acabado, un nuevo capítulo en su vida apenas comenzaba. Se estaba escribiendo en sus corazones, y el sentido de cada palabra sería la guía en su florecimiento renovado. No bastaba con la condena. Ahora era necesario tejer un nuevo tejido de vida sobre el tapiz de justicia, obtenido una vida tejida con hilos de dignidad y propósito. La justicia, a fin de cuentas, había iluminado, pero no dictaría el curso de los días venideros. Estos serían el resultado de sus nuevas decisiones, de los caminos que eligieran andar a partir de entonces. Para Sara significaba enfrentarse a sus miedos de frente y empezar a reconstruirse, entendiendo que cada paso, aunque pequeño, era una victoria en sí mismo. Para su madre equivalía a templar cada lección aprendida en una armadura que sostendría su futuro y uniría los fragmentos de sus experiencias en una sinfonía de fortaleza. El clamor de los días por venir se presentaba ya no en tonos oscuros, sino descubriendo un horizonte que, aunque incipiente, estaba resplandeciente en su potencial. La redención tiene esa manera particular de recalar en la vida de quienes la han merecido por derecho propio, como descanso para los desgastados, como renacimiento para los que han soportado la tormenta. Y en ese sentido, el juicio final no había sido solo un veredicto sobre las acciones pasadas de Robert, sino también un testamento al futuro que Sara y su madre estaban decididas a escribir. Un futuro de curación, esperanza y una fe inquebrantable en la justicia y la verdad. El eco del tribunal aún resonaba en sus vidas, pero ahora Sara y su madre caminaban en un sendero donde las sombras de la traición dejaban paso al resplandor de nuevas posibilidades.
La comunidad testigo involuntario del desmoronamiento de Robert había dividido sus opiniones, pero la verdad había trazado ya sus profundos surcos irrevocables en el tejido social. Aquellos que habían dudado se encontraron en el confín de sus propios prejuicios, mientras que quienes ofrecieron apoyo incondicional se fortalecieron en la retaguardia de la verdad. La caída de Robert, frío y calculador en su descenso, afectó no solo el entorno inmediato, sino también el imaginario colectivo de los que intuían la realidad sin atreverse a mirarla de frente. Sarah y su madre, empujadas fuera de sus zonas de confort emocional, comenzaron a tejer un mosaico de momentos en los que la traición ya no determinaba sus acciones, sino que más bien era un recordatorio constante de la fuerza contenida en su resolución, y en cómo todos, en diferentes capas de sus vidas, se enfrentan a los gigantes de la mentira y la deshonestidad. Con Robert tras las rejas, sus cómplices encontrados en la cobardía de los chismes y la connivencia de la omisión evaporada, el semblante de la comunidad del que antes se nutría de rumores vacíos, daba paso a una introspección sincera. Los vecinos que antes miraban hacia otro lado, cruzaban las calles con un leve gesto de disculpa, un deseo tácito de redención. Para Sarah y su madre, ese cambio en el entorno era quizá el testimonio más tangible de que su batalla había tenido un eco más allá de sus intenciones. En esos días posteriores al juicio, la vida comenzó a moverse en una cadencia diferente. El tiempo no se medía en términos de vigilancia constante o en el temor de un golpe inesperado, sino en la reconquista de pequeñas certezas en actos cotidianos, untados con la simplicidad de la paz. Las reuniones vecinales que antes eran territorio escabroso, abrieron sus puertas a reflexiones más profundas y solidarias. Las palabras de ánimo llegaban como semillas lanzadas en tierra fértil, cada conversación una ráfaga fresca para una comunidad que empezaba a ver los matices más allá del blanco y negro de las apariencias. Sarah, ahora liberada del peso asfixiante de la traición, se encontraba en una travesía de autodescubrimiento. Cada día la presentaba con un reto uno que aceptaba con grácil determinación, sabiendo que las cicatrices que portaba eran insignias de las batallas que había triunfado y no marcas de derrota. La búsqueda de empleo la llevó a redescubrir habilidades que la situación anterior había eclipsado. En entrevistas y en sus primeras semanas de trabajo demostró una resiliencia que muchos admiraban, preguntándose de dónde venía tanta fuerza en alguien tan joven. Lo que no sabían era que en esas tormentas del pasado había encontrado no solo su voz, sino también su brújula moral. Su madre, a la vez espejo y soporte, halló en sí misma una renovada identidad como protectora y arquitecta de un hogar que ya no era una fortaleza, sino un lugar de sanación. La lección había sido dura, pero en sus conversaciones con otras madres, con amigas, que aún navegaban las contracorrientes del miedo y la negación, compartía su historia como testamento de que la verdad, por cruda que parezca, siempre encuentra el camino a la superficie. El proceso de sanación no era lineal. Había días en que el dolor recrudecía recuerdos que asaltaban la mente en los momentos más inesperados. Sin embargo, cada sonrisa, cada momento de risa compartida entre madre e hija, servía como recordatorio de que estaban en control de un destiempo que ellas mismas moldeaban. Su historia servía como faro para aquellos que enfrentaban sus propias decisiones difíciles, una guía que marcaba la diferencia entre vivir en la sombra del miedo y caminar hacia la claridad de una nueva etapa. A medida que el tiempo marcaba su compás, la historia de Sarah y su madre resonaba más allá de los confines de su comunidad, como una narración vívida de que la justicia puede doler, pero que también es el preámbulo esencial para cualquier fe, renacimiento genuino. Para ellas y para aquellos que escuchaban su relato, la traición había dejado una lección en la que el amor, el coraje y la verdad forjaron un destino donde el dolor no era el capítulo final, sino solo una página en su libro de vida. Sarah y su madre habían emprendido un arduo camino de sanación tras el juicio. La victoria en el tribunal había sido un hito en sus vidas, una reivindicación que resonó más allá de los muros de la sala de audiencia. Sin embargo, el verdadero desafío residía en reconstruirse a ellas mismas pieza a pieza entre las ruinas de un pasado turbulento. Las mañanas adquirieron un nuevo significado. Ya no eran solo un inicio de rutina, sino un símbolo de renovación.
Despertar cada día significaba tener la oportunidad de tejer un nuevo tapiz, hecho de esperanzas y sueños que habían estado largamente postergados. Para Sara, obtener su trabajo fue más que un acto de independencia económica. Representaba el nacimiento de una identidad forjada a través de pruebas y tribulaciones que habrían quebrado a personas menos resueltas. Las primeras semanas en su nuevo empleo se desenvolvieron como una serie de pequeños triunfos. Cada tarea completada, cada elogio recibido, nutría su tambaleante confianza, fortaleciéndola con una convicción que burlaba el eco de ansiedad que su voz interna aún a veces murmuraba en momentos de quietud. El proceso no solo la llevó a redescubrir habilidades previamente opacadas, sino que también rompió el capullo de la inseguridad que la había envuelto por tanto tiempo. La resiliencia que otros veían no era un don innato, sino un músculo forjado por la adversidad, forzado a desarrollarse ante la urgencia de sobrevivir. Mientras tanto, su madre experimentaba un viaje paralelo aunque distinto. Como expolicía, había dedicado su vida a proteger a los demás, pero proteger a su hija había sido una prueba que nunca imaginó enfrentar con tal virulencia en el ámbito personal. La justicia para Sara le trajo paz, pero también un profundo interrogante sobre su identidad. Hasta ese momento había sido compañera, madre y guardiana. Ahora se planteaba qué más podía ser. Con su hija encaminándose hacia un futuro más seguro, el hogar que compartían se convirtió en un espacio de sanación mutua, donde el intercambio de historias, risas y hasta silencios cómplices construía un refugio de cualidad reparadora. El proceso no era siempre fácil. Había días cuando el dolor irrumpía sin amables preludios, dejando que las heridas invisibles punzaran con renovada intensidad. En esos momentos, un abrazo o una palabra de aliento funcionaban mejor que cualquier remedio. La reconstrucción de su vínculo era también parte de un sistema de apoyo que podía sostener cualquier peso y compartir cualquier carga. El pasado no se borraba con un juicio. Esos recuerdos perturbadores no desaparecían, pero perdían fuerza en su habilidad para asustar cuando eran confrontados con un amor incondicional. El temor dejaba de ser una prisión, transformándose en una sombra más ligera, fácilmente desdeñada por la luz de nuevas experiencias. En la pequeña comunidad donde vivían, la historia de Sara y su madre reverberó como un faro, iluminando historias similares de otras mujeres y familias en situaciones aparentemente irresolubles. Su testimonio incrementó la conversación pública sobre la violencia doméstica, iniciando una cadena de valentía que alentó a otros a compartir sus propias luchas y buscar ayuda. La madre de Sara se convirtió en una defensora, usando su historia no solo como un testimonio de resistencia, sino también como una herramienta educativa, ayudando a derribar los estigmas y el silencio que tantas veces perpetúan el abuso. Las charlas y reuniones comunitarias que organizaba ofrecían no solo consuelo, sino también empoderamiento a quienes sentían que el sistema estaba predispuesto en su contra. Así, su historia personal se había entrelazado con una causa más grande, sugiriendo un renacer no solo para ellas, sino para toda una comunidad que comenzaba a encontrar su voz. El amor, el coraje y la verdad habían demostrado ser no solo un refugio, sino también un camino hacia una nueva era de claridad y fuerza colectiva. El viaje de Sara y su madre era emblemático del poder del renacimiento que sigue a la verdadera justicia, donde la victoria no es solo el castigo al culpable, sino la posibilidad de vivir sin miedo, viviendo en un presente que permitía a ambas soñar sin las cadenas del pasado. La nieve caía lentamente, acumulando su manto blanco en silencio alrededor de la casa, que ya había sido testigo de tanto. La quietud envolvía el ambiente como un abrazo protector, mientras dentro Sara y su madre contemplaban el futuro que les aguardaba. Robert, aquel titán que había amenazado con destruirlo todo, ahora se encontraba encerrado, atrapado en las consecuencias de sus propias acciones. El eco de su caída resonaba como un murmullo en el viento invernal, pero sus sombras ya no tenían el poder de oscurecer el horizonte claro que se alzaba ante ellas. Era un comienzo, uno hecho no de triunfalismo ruidoso, sino de los pequeños gestos cotidianos que tejían su libertad recién conquistada. Sara se había convertido en una mujer nueva, no solo sobrellevando sus cicatrices, sino enseñando a otras a ver más allá de ellas. Su madre, antes un faro de furia justificada, ahora era una roca de sabiduría serena, impartiendo lecciones aprendidas a través de sus propias pruebas. Y tú, al observar esta transformación, reflexionas sobre tu propio paisaje interior.
¿serías capaz de sostener un silencio tan poderoso como el que ahora habitaba en ellas? Porque algunos gritos de justicia no necesitan ser escuchados para cambiar el mundo. No siempre es la explosión que destruye, sino la paciencia silenciosa la que reconstruye. Al final, la justicia era un lienzo finamente tejido de decisiones dolorosas y consolaciones tardías. No había discursos grandilocuentes ni momentos de victoria desbordante, sino la aceptación humilde de la verdad. Esa aceptación era el verdadero premio más allá del veredicto, más allá de las cadenas que habían vivido. En el sosiego de sus almas encontraron el camino que el escándalo nunca les habría revelado. Allí, en la simplicidad de una brisa fría acariciando las hojas secas, se encontraba el espacio para respirar profundamente y sentir ese aire fresco en sus pulmones como una prueba de que la libertad comienza en el interior. Una puerta desbloqueada, un susurro que lo envolvía todas sus vidas, apenas comenzaban a gritar con el murmullo del viento, encontrando melodía en la serenidad. Miraron a su alrededor la casa, su hogar reflejaba ahora la calma de su interior. Pasos firmes resonaban en habitaciones que habían conocido llanto ahora, llenos de risas compartidas y voces de esperanza. La construcción de una vida nueva era como rehacer lentamente una vasija de barro, venciendo las grietas cada línea, una historia que contar cada rincón, un refugio. Pero es ahí donde el verdadero cambio resplandece, no en la antesala de la venganza consumada, sino en la luz que avanza más allá del dolor. Y tal vez en ese final, donde las palabras se difuminan en el aire frío de la tarde, descubras que algunos finales no son ruidosos, sino sagrados. Quizás mientras ellos se desvanecen en el horizonte de un futuro lleno de posibilidades, te desafíes a ti mismo a esperar en silencio, porque a veces, en el vacío dejado por el rencor, florece la auténtica libertad, y en esa tranquilidad recién hallada, comprendes que no importa cuán ruidoso haya sido el viaje, el eco de la paz finalmente prevalece. Seguir adelante es un arte pintado con destellos de luz y silencio, finales que no necesitan fanfarrias, sino simplemente ser como un faro solitario en la distancia, guiando a aquellos a orillas desconocidas. Algunos finales no son finales en absoluto, sino el eco persistente del renacer.